La hernia discal es una enfermedad en la que parte del disco intervertebral, el núcleo pulposo, se desplaza hacia la raíz nerviosa, la presiona y produce lesiones neurológicas derivadas de esta lesión. A continuación un video de cómo se forma la hernia discal. Un disco intervertebral está compuesto por dos partes principales, el núcleo pulposo gelatinoso. En el centro del disco las capas externas, que en su conjunto se denominan anillo fibroso. Estas dos partes hacen que la columna vertebral se mueva y las brindan soporte a las vértebras, La degeneración o traumatismo del disco puede hacer que el núcleo se desplace a través de las capas debilitadas del disco externo y salga del anillo fibroso al canal espinal. En el caso de un disco lumbar herniado, el punto débil del anillo fibroso está debajo de la raíz del nervio de la columna vertebral y una hernia en esta zona puede ejercer presión directo en el nervio y la raíz del nervio, como sabemos, pasa por toda la pierna y cualquier presión o estímulo en esta parte de la columna puede ocasionar dolor, entumecimiento o debilidad que se puede irradiar a lo largo de toda la pierna, ya que sigue la dirección del nervio. Tipos de hernia. Tenemos 4 tipos de hernia. La primera se da por una degeneración del disco. Esto se da básicamente por el envejecimiento. La segunda por prolapso, la tercera por extrusión y la cuarta es un secuestro o un disco secuestrado. Causas y epidemiología. Dentro de los factores de riesgo para hernia discal tenemos la elevación y torsión de objetos pesados, la vibración corporal, el pobre acondicionamiento físico y también la obesidad. Para el diagnóstico de hernia de disco, el médico debe examinar lo que es la columna vertebral, los brazos y las extremidades inferiores, aunque también se puede ayudar de imágenes como son la resonancia magnética y la radiografía, que son muy útiles para el diagnóstico de hernia de disco. Tratamiento. No todos los pacientes con dolor cervical y de espalda requieren de cirugía. De hecho, la inmensa mayoría consigue aliviar los síntomas mediante terapias no quirúrgicas, como ejercicios, medicación, fisioterapia y quiropráctica. También existe un tipo de tratamiento quirúrgico. Dentro de él tenemos la cirugía por descompresión. A continuación un video acerca de esta cirugía.
Lumbociatalgias. Es un dolor o malestar en la zona lumbar, localizado entre el borde inferior de las últimas costillas y el pliegue inferior de la zona glútea, con o sin irradiación a una o ambas piernas. Compromete estructuras osteomusculares y ligamentarias, con o sin limitación funcional, que dificultan las actividades de la vida diaria y que puede causar ausentismo laboral. Clasificación. Se clasifican según el tiempo de evolución y según la etiología. Según el tiempo de evolución, en lumbalgia no específica, simple o mecánica, entre las que tenemos aguda, menor de 6 semanas, subaguda de 6 a 12 semanas, crónica mayor a 3 meses. Según la etiología, se clasifican en dolor lumbar mecánico y en dolor lumbar no mecánico. El dolor lumbar mecánico representa el 90%, este dolor que aumenta con el movimiento y disminuye con el reposo. Tiene su origen en las estructuras vertebrales o paravertebrales de la columna. No existe dolor nocturno y generalmente hay una sobrecarga funcional y postural. El dolor lumbar no mecánico es un dolor diurno o nocturno y no cede con el reposo, pudiendo alterar el sueño. Se debe a enfermedades inflamatorias, infecciones, tumores, entre ellos el sarcoma, enfermedades reumatoides. En el interrogatorio y examen clínico, el diagnóstico se realiza mediante la toma de una historia clínica enfatizada en la forma de comienzo del dolor, los factores agravantes, la relación con los movimientos o posturas y los síntomas acompañantes, entre los cuales se señala la contractura muscular asociada. La historia del dolor es importante para llegar al diagnóstico, especialmente en su forma de comienzo y si ha existido un mecanismo desencadenante claro e identificable, como un accidente o un traumatismo o al levantar un peso o carga excesiva. El dolor que se relaciona con los movimientos permite identificar cuándo es de origen discal o facetario, dado que el de origen de tipo discal aumenta generalmente con la flexión de la columna, la tos y la maniobra de Valsalva, y cuando es facetario el dolor aumenta por la extensión y flexiones laterales de la columna y se alivia con la flexión. Vamos a interrogar sobre la edad, sexo, ocupación, historia familiar, actividades recreativas, hábitos tóxicos como el tabaco y el sedentarismo, el inicio del dolor, la localización del dolor, las características del dolor, la frecuencia, factores que aumentan o disminuyen el dolor, si ha habido traumatismo previo y si hay signos de alarma como fiebre, pérdida de peso, neoplasia, etc. Y antecedentes patológicos como diabetes tipo 2, artritis reumatoide, infecciones, tuberculosis o cáncer. Dentro de la exploración clínica, los pacientes con lumbociatalgia presentan una triada característica que es el dolor lumbar, la paresia o parestesia y la limitación funcional. Examen físico. El examen físico en este paciente es muy peculiar, ya que desde un comienzo presenta limitaciones al momento de pedirle que se retire sus prendas de vestir como de sus zapatos. Una característica muy importante es la marcha, ya que esta se presenta de manera lenta y temerosa, con el tronco inclinado hacia adelante y hacia un lado, y con el miembro inferior que se encuentra afectado en flexión a nivel de cadera y rodilla, para disminuir el apoyo y experimentar menos dolor al momento de caminar. Examen físico del paciente en decúbito dorsal. En este tipo de examen vamos a pedir al paciente que se acueste y este lo va a hacer con dificultad y moviendo lo menos posible el miembro que se encuentra afectado. Lo siguiente es realizar la maniobra de la Sagué, que busca provocar dolor por irritación del ciático y sus raíces. Este examen consiste en elongar estos elementos nerviosos flexionando el miembro inferior a nivel de cadera con el resto del miembro extendido. Normalmente con esta prueba no se produce dolor, salvo una leve molestia en la cara posterior del muslo, al llegar a un ángulo del miembro horizontal de unos 70 a 80 grados. Examen físico en decúbito ventral. Se podrá encontrar contractura de los músculos paravertebrales y dolor de la apófisis espinosas a nivel de L5 o S1. Hay algunas zonas que durante la palpación van a provocar dolor en el miembro inferior. El otro tipo de examen que se puede pedir al paciente es en posición sentada, en donde vamos a buscar los siguientes signos, que es el signo de Neri, donde hay una flexión máxima de la cabeza y cuello que va a producir dolor del ciático.
El siguiente signo es signo de Nassiger, que hay la compresión del cuello con el manguito del tensiómetro insuflado a 40 milímetros de mercurio durante 2 minutos con producción del dolor irradiado durante 30 a 60 segundos. Y por último, el signo del pistón, que consiste en reproducir el dolor con la tos o la maniobra de Valsalva. Dentro de los exámenes auxiliares que pediremos para sus pacientes tenemos la imagenología, el laboratorio y la psicología. Diagnóstico por imágenes del síndrome lumbociático. Es recomendable solicitar al paciente una radiografía de columna lumbosacra de pie antero-posterior y lateral y radiografía de quinto espacio en proyección lateral a fin de descartar problemas de alineación, espondilolistesis lítica o ísmica, tumores u otras patologías especialmente visibles en radiografías, cuando exista sospecha clínica de un proceso dinámico, como dolor ciático que se desencadene por los movimientos de la columna, se sugiere solicitar radiografías dinámicas. La resonancia magnética. Este es el examen de elección en la patología de columna, dado que no produce irradiación al paciente y en ella es posible visualizar trastornos de los tejidos blandos, discos, médula espinal, raíces y distintos tipos de hernias. De esta misma manera, entrega información sobre estructuras óseas, ligamentos, músculos, etc. Generalmente se solicita resonancia magnética por imágenes con contraste endovenoso con galodinio en caso de cirugías previas o hernias discales recidivadas. Tomografía axial computarizada. En general se realiza como examen posterior a la resonancia magnética, especialmente cuando se requiere visualizar el detalle óseo de la columna. Habitualmente se solicita por niveles, como por ejemplo columna lumbar desde L3 a S1, ya que a este nivel se presenta con mayor frecuencia esta patología. Dentro de los estudios de laboratorio pedimos un hemograma con hemoglobina, hematocrito, BSG, factor reumatoideo, PCR, serología como tuberculosis solo en caso de contactos o sospecha clínica, marcadores tumorales solo en caso de antecedentes, PSA, CA125, alfa-fetoproteínas, sedimento urinario, glucosa, urea, creatinina en pacientes con factores de riesgo de gravedad y o patologías asociadas. El estudio del perfil psicológico. Tenemos la evaluación psicológica, en la cual descartaremos un síndrome conversivo o algún otro de etiología psiquiátrica, y una evaluación social. En cuanto al tratamiento, en el tratamiento del dolor lumbar mecánico, que representa el 90% de los dolores de espalda, el curso es autolimitado de carácter benigno y habitualmente mejora con reposo relativo, analgésicos antiinflamatorios, relajantes musculares, fisioterapia y kinesioterapia. Cuando existe un diagnóstico etiológico como una hernia del núcleo pulposo, el tratamiento sigue las mismas modalidades anteriormente descritas, salvo que se agraven en el caso de no haber remisión varias alternativas previas de la cirugía, como corticoides, epidurales o peridurales, bloqueo de raíces o nervios, bloqueo radicular selectivo. En el caso de síndrome facetario son útiles especialmente la fisioterapia y kinesioterapia, y pueden realizarse también bloqueos de las articulaciones con corticoides. En el tratamiento de fase aguda tenemos un tratamiento ambulatorio en el cual se recomienda reposo absoluto según el criterio médico hasta que el dolor recidive, prohibir la actividad física o situaciones laborales que requieren esfuerzo físico, analgésicos y antiinflamatorios, especialmente los AINES, calor húmedo en la región lumbar por lo menos 3 veces al día y miorelajantes benzodiazepínicos. Si es que hay hospitalización, se recomienda reposo absoluto en cama por lo menos 3 días o hasta que remita el cuadro agudo, adoptar posición que más le siente cómodo.